Para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NIDs del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Les damos una cálida bienvenida a este espacio de formación que tenemos para ustedes. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y hago parte del equipo del área de formación. Voy a ser la moderadora de este espacio el día de hoy. Bueno, primero que todo, recordarles que esta sesión estará siendo grabada, va a ser compartida los correos que ustedes nos dejaron registrados en el momento que ingresaron a la sesión. Entonces, cuando nos piden el material, ustedes deben saber que sus correos va a llegar esta información, ¿listo? Les contamos que la temática que vamos a tratar el día de hoy hace referencia a esa planeación del cierre contable y fiscal del año grave 2024. Entendemos que para las empresas es muy importante poder hacer ese cierre de una manera óptima, de una manera segura, de una manera clara y transparente y sobre todo con los conocimientos que se necesitan. Pues bien, el día de hoy los vamos a acompañar con esta temática. Para esto, el día de hoy nos acompaña Jesús Alberto Zuluaga. Jesús es contador público y especialista en gerencia tributaria. Actualmente se encuentra cursando una maestría en gerencia de proyectos, es revisor fiscal y consultor en áreas contables, financieras y tributarias. Actualmente es docente académico de posgrados y el día de hoy nos acompaña con toda esta temática. Entonces, sabemos que con toda esta trayectoria es una persona idónea para estar acá en este espacio desde miplanilla.com. La segunda parte de la sesión nos acompañará nuestro equipo de gestión empresarial, en donde les vamos a contar todos esos beneficios que tienen ustedes por estar con mi planilla, por hacer el pago de su seguridad social. Vamos a iniciar con Jesús. Jesús, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Hola Tatiana, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Los vamos a acompañar esta mañana a través de esta charla que espero les sirva para poder planificar un cierre de año idóneo y que puedan comenzar un año 2025 sin las afugias de haberse les quedado algo pendiente y sin haber hecho un cierre adecuado. Así que espero que nos vaya muy bien esta mañana. Claro que sí, Jesús. Mil gracias por acompañarnos y el auditorio es todo tuyo. Adelante. Ok, permíteme entonces, busco, que se me volvió a perder, No, Tatiana. está bien, Se ahí me volvió está a perder. bien. No, se me Listo. volvió a Bueno, perder la mientras tú pestaña. buscas, queremos contarles que ustedes La que tienen un dejé de cajoncito grabar. en la parte superior, no te preocupes. En la parte superior tienen un cajoncito de PIR, ahí nos pueden dejar sus preguntas y respuestas. Al finalizar la sesión que nos estará acompañando hoy Jesús, estaremos respondiendo algunas de las dudas. Sabemos que pues no tenemos el tiempo y todos los casos pues aplican para la sesión, pero claro que sí, vamos a estar acompañándolos con las dudas que tengan. Por favor, en PIR déjenos sus inquietudes, que al finalizar la presentación de Jesús vamos a abordarlas. Y posterior a resolver las preguntas que nos trae Jesús, nos estará acompañando nuestro equipo de gestión empresarial. Entonces, ya ahí con esto damos toda la apertura, el preámbulo que ustedes necesitan. Ya vemos la presentación de Jesús. Entonces, Jesús, adelante. Ok, perfecto. Entonces ya la están viendo. Ya vi qué hay que hacer para que ella me la muestre. Pero bueno, A vamos a veces mirar. la Bueno, tecnología nos pone pruebas, pero está bien sí, eso manejado. ve. Gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces como muy bien les comentó Tatiana, pues vamos a arrancar un poco sobre el proceso que debemos hacer para una planeación y cierre contable del año fiscal 2024. No sin antes decirles, y esto es muy importante siempre dejarlo muy claro, tanto para todas las personas que tienen empresa como para estudiantes de contaduría, estudiantes de administración y todo lo que tiene que ver con una sociedad mercantil, que la contabilidad se lleva a través hoy de un marco normativo de NIF, ¿cierto? De normas internacionales de información financiera, y que se hace un compendio para poder después realizar, y esto es muy importante, realizar, no llevar la contabilidad de tipo tributario, sino después hacer una conciliación fiscal y después pasar a esas normas tributarias que nos aplican en nuestros países. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una norma muy estándar, ¿cierto? Que aplica para muchos países y cada una debe después hacer una conciliación y adaptarnos para el cierre, solo en la parte tributaria hacer una conciliación, no llevar una contabilidad tributaria como a veces solemos encontrarnos en las auditorías, que terminamos llevando una contabilidad tributaria y la contabilidad que debería ser financiera y debería servirnos a nosotros para tomar decisiones, o sea, como en su marco conceptual se promulga y poder tomar decisiones financieras oportunas en el tiempo para poder revertir problemas o mejorar la situación, digamos, de la empresa, la salud económica, nos encontramos que todo se lleva de parte tributaria y al final de la parte financiera no sabemos nada porque no tenemos los datos suficientes. Así que aquí, en esta charla que les voy a dar, vamos a hacer un comparativo entre lo que deberías tener, cómo lo debes conciliar y qué debe terminar al final en un informe aparte, no dentro de mi contabilidad, dentro de mi registro, sino por aparte, en otro módulo, puede ser, o en otro sistema de información, cómo tener esa otra información que es la que le debo declarar al gobierno, porque el gobierno quiere a través de esa información obtener una depuración de nuestras utilidades, de nuestras ventas, de lo que ellos necesitan como institución del Estado para poder hacer lo que es el cobro de los impuestos, saber cuánto debo yo pagar por un impuesto de ganancias ocasionales o cualquier otro tipo de impuestos que ellos obviamente tienen ya legislado por aparte para nosotros. Entonces arrancamos en esto y es muy importante para mí entonces decirles que son una relación, ¿cierto? Es una relación entre normas contables y fiscales y eso que lo indica el Estatuto Tributario en su artículo 21, raya 1, ¿cierto? Que separa esas dos cosas. Una cosa es la información financiera y contable que tú tienes y otra cosa muy diferente es aquella
relación o conciliación que tienes para nosotros poder presentar la información tributaria para el Estado. Y eso se separa, aunque muy claramente lo dice el artículo 21 y ustedes lo tienen que tener en cuenta, hay muchos detalles que si no están enmarcados en la norma, se deben utilizar los marcos, ¿cierto?, de las normas de contabilidad. O sea, son las normas de contabilidad las que me dan la pauta para hacer también tributarias, pero hay unas normas fiscales específicas donde el Estado procura depurar, ¿cierto? Depurar algunos desfases, digamos, más financieros en el tema para poder tratarlas con independencia y trata de depurar allí para que no se le vaya muy lejos lo que es el control tributario de cada una de las empresas, sociedades o personas naturales que deban presentar impuestos ante el Estado. Entonces, están separados, sí, hay partes de esa norma tributaria que son las mismas que vemos en las normas contables, pero hay otras que son específicas y para eso debe existir la conciliación fiscal. Y eso es muy importante. En el último cierre tienen 2 meses, vamos, hoy estamos en 29, tenemos 2 meses para empezar a realizar unas conciliaciones tributarias que al final del ejercicio contable y en este caso también como utilizamos el ejercicio fiscal, digamos para nosotros aquí en Colombia se utiliza el mismo periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre en los dos casos, pues podemos utilizar esa información y ya tenerla lista el 31 de diciembre, prácticamente conciliada, que ya sepamos qué es lo que nos vamos a encontrar en el año 2025 y poder empezar a presentar los impuestos, especialmente también empezar a presentar nuestra información financiera a nuestros accionistas, a nuestros socios, a digamos, a las personas que tengan cuotas de participación, a nuestros terceros interesados, los stakeholders que necesitan esa información para poder tomar decisiones sobre nosotros y mostrarles nuestra capacidad económica o en su defecto nuestra situación económica verbal. Entonces es allí donde arrancamos a mirar que es muy importante saber cuáles son las bases que vamos a utilizar desde la parte fiscal y desde la parte contable. Y voy a comenzar con unos pasos, después voy a ir saltando, ustedes van a ver que yo voy a ir saltando entre diapositivas porque no me voy a quedar en una, sino que voy saltando para irles dando una guía. Igual este material, como quedamos con mi planilla, se los van a entregar, ustedes lo pueden revisar, volver a ver directamente y revisar cada una de las diapositivas que les puede servir directamente con el proceso de cierre. Pero entonces voy a comenzar con los activos y pasivos, porque para mí es muy importante que la gente empiece y las personas que tenemos en las empresas comencemos a entender un poco cuáles son las diferencias entre los activos y pasivos contables y los activos y pasivos fiscales, que en palabras muy cortas deberían ser algo parecido, pero no todo el tiempo, porque los activos y los pasivos tienen un transcurso en el tiempo que los va a afectar financieramente, ¿cierto? En la parte contable, pero ese paso del tiempo a veces no se toma desde la parte fiscal para evitar disrupciones directamente sobre el tributo. Entonces, aquí yo muy amablemente les puse por acá los artículos que tengan ustedes presente como patrimonio. Y resulta que el patrimonio fiscal, que es a lo que nosotros, ¿cierto? Como contadores y el Estado llama patrimonio fiscal, le llama patrimonio bruto. Él no le llama total de activos. Nosotros sí, en contabilidad para nosotros el patrimonio fiscal es la totalidad de los activos, pero el gobierno le dice patrimonio bruto a la hora de la declaración. Entonces, nosotros lo encontramos como patrimonio fiscal, pero este es el total de los activos, ¿cierto? Entonces, el gobierno nos invita, ¿cierto? El Estado nos invita a nosotros a decirnos exactamente cuál es ese patrimonio fiscal que tenemos que tener en cuenta y aquí voy a hacer varias apreciaciones sobre los activos. Yo tengo varios activos aquí, ¿cierto? Voy a mostrarles aquí, voy a bajar un poquito. Ok, aquí. Aquí, eso. Que hay un costo y un valor patrimonial que no son idénticos. Y esto debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo en contabilidad compro un activo, ¿cierto? Yo ese activo debo valorarlo a valor razonable, ¿cierto? Eso me dice la norma a mí para no irnos a enredar. ¿Qué es el valor razonable? Pues lo que realmente cuesta el activo en un mercado normal. Si yo compro
un vehículo que cuesta 50 millones de pesos y después busco en la tabla de Fasecolda, en algunas cosas de mercado, y el activo como el vehículo aumenta de precio, pues yo aumento el valor de mis activos contablemente. Yo empiezo a aumentar un poco el valor y digo, está costando un poco más. O en su defecto, pues se ha deteriorado el valor del activo, sino que ya el vehículo salió con muy mala fama y al final el activo ha perdido mucho valor, más de su valor de desgaste. Entonces ya me cuesta mucho menos. Y eso para mí es muy importante porque mis activos contablemente yo los determino dependiendo del mercado, no dependiendo de la compra. Yo debo, antes de terminar el año contable, que es el 31 de diciembre, tener claro cuál es el valor razonable de todos mis activos. Obviamente hay activos que se van a considerar mucho más fácil que otros. ¿Cuáles? Pues los líquidos, regularmente yo los puedo considerar muy fácil porque las cuentas bancarias, el efectivo, los CDTs, para darles un ejemplo, tienen un valor físico que no cambia porque es el mismo valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? 100 pesos hoy son los mismos 100 pesos mañana en el banco. Pierde valor por el paso del tiempo en el dinero en inflación, pero ahorita no estamos en eso. Estamos en el tema de que vale lo mismo, pero hay activos que sí. De pronto la cartera en especial se me puede deteriorar. Es algo que debo empezar a hacer unos ajustes, especialmente los activos fijos o las existencias, los inventarios, para que, como se llaman aquí en Colombia, los inventarios también hacen parte de esos activos que se pueden deteriorar o se pueden valorar, ¿cierto? Yo también puedo tener inventario que sube de precio, especialmente porque, por darle un ejemplo, si yo vendo vehículos y los vehículos cambian de precio, un vehículo que yo tenga hoy y que realmente esté en inventario, en existencia, y lo pueda comercializar mañana a un mayor valor, pues va a aumentar y yo puedo utilizar ese valor razonable para poderlo incluir dentro de mis activos. Recordando obviamente la definición de activos, que aquí pues no la voy a traer desde el marco conceptual para que no nos vamos a enredar en ese tema, sino lo más explícito posible. Entonces, ese valor del activo es lo que yo tengo en mi contabilidad. Pero el gobierno, ¿cierto? Cuando yo le voy a pagar al gobierno, a darle mis tributos al gobierno y le voy a decir, para poderle pagar, le tengo que mandar esa información y decirle qué es lo que yo tengo. Pues el gobierno me dice, mira, aquí vamos a tener unas diferencias. Puede ser que tu activo aumente de valor o disminuya de valor en el mercado, pero para mí debes mantener el mismo precio de compra, ¿cierto? Que es el precio de adquisición y algunos costos que sean directamente atribuibles al activo. Te voy a dar un ejemplo, si tienes un local y le hiciste unas remodelaciones, pues el valor de la compra del local más las remodelaciones te lo acepto como el valor del activo, pero no otro tipo de valor. ¿Por qué? Porque eso me distorsiona a mí como Estado, me distorsiona a mí el valor que realmente necesito para este tema. Entonces, yo debo tener muy en cuenta y separado en contabilidad, ¿cierto? Primero hacer un avalúo comercial de muchos, un avalúo técnico de muchos de mis activos, ¿cierto? Pasar por cada uno de esos rubros y ponerlos en el valor financiero y tener en cuenta cuál va a ser mi valor fiscal, porque ese valor fiscal va a diferir un poco, especialmente en los activos fijos, va a diferir frente al valor financiero y ese valor que tengo aquí. Ese costo fiscal no es exactamente el mismo del valor patrimonial y eso también lo tienen que tener muy en cuenta a la hora de generar el impuesto a las ganancias ocasionales. El valor patrimonial, que es el valor que se debe incluir en los estados, digamos en este caso para determinar la renta y complementario, en este caso el patrimonio bruto menos las deudas, ¿cierto? Ese patrimonio bruto es el valor patrimonial, pero a veces difiere del costo de los activos, porque este costo de los activos, y creo que se lo aprendan por ahí, cuando usted vende un activo, usted debe tomar el costo fiscal para poder determinar la ganancia ocasional y debe tomar el valor patrimonial para declarar el valor, digamos en este caso, el valor al patrimonio del impuesto al patrimonio, ¿cierto? Entonces, este valor es el que va en la declaración de renta y sirve para efectos de tomar el impuesto al patrimonio, todo lo que, diferencias patrimoniales, y este es el que se utiliza para efectos de ganancia ocasional. No son lo mismo, ténganlo muy presentes, son diferentes. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden hacer una actualización de sus activos a valor razonable, como lo dice la norma, ahora en contabilidad antes del cierre del 31 de diciembre. Deben tratar de actualizar sus activos y que
obviamente por regla general, se estimen en valor razonable y representen fielmente el valor del mercado de esos activos. Uno lo debe hacer para poder emitir esos estados financieros al cierre del 31 y también tengan muy en cuenta cuáles son los costos fiscales y valor patrimonial, digamos en este caso fiscal, para poder determinar qué se debe denunciar ante el Estado, ante la DIAN, para efectos del impuesto. Entonces, aquí también acuérdense del inventario, las existencias, ¿cierto? Que uno lo ve por acá muy brevemente. Recuerden que en las existencias, ¿cierto? En los inventarios, yo tengo cómo se mide el costo, que es el valor de realización, ¿cierto? Yo debo tener mi inventario, ¿cierto? Y buscarle un valor de realización, o sea, si mi valor en el inventario baja de precio, ¿cierto? Porque el mercado deteriora el valor del producto, ¿cierto? Y le voy a hacer mucho menos valor al inventario, yo debo ajustar siempre ese inventario financieramente y si sube de valor, pues yo también lo hago, le busco ese valor razonable que es lo que hablábamos ahorita. Pero en el tema de fiscal, el inventario, ¿cierto? El inventario es solo el costo histórico más costos que se deban tener para ese inventario y se hacen solo ajustes pequeños, ¿cierto? Por pérdida, aquí están. Yo cuando tengo un inventario que pierdo, yo debo descargar financieramente todos los valores que pierdo, pero tributariamente me tengo que acordar que existen unas reglas que no me permiten quitarme, ¿cierto? Yo como revisor fiscal, cuando llego a una empresa, a una sociedad, le pido entonces al área contable y financiera, le digo, tráeme las actas de instrucción y tráeme las provisiones de inventario, tanto financieras como fiscales. ¿Por qué? Porque fiscalmente no me van a aceptar más del 3%, ¿cierto? Del valor de los faltantes no procedentes. Debo tenerlo en cuenta a la hora de presentar los impuestos, así que lo primero que debemos hacer también en los inventarios es revisar, uno, su valor de realización, ¿cierto? Su valor real financiero, y dos, mirar si hay ajustes que hay que hacer para efectos financieros, pues hacer el ajuste y poder hacer una representación financiera ideal al final del ejercicio y también mirar si ese valor, cuánto es el valor del tipo financiero. Ay, venga, yo por aquí me perdí, por acá. Del tipo financiero, hasta ahí, para que lo tengan muy en cuenta dentro de este proceso de activos fijos. Vamos a pasar por aquí. Recuerden que nosotros les vamos a mandar este proceso aquí. Y lo que les decía, estas son las partes que deben tener en cuenta dentro de la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el activo fijo? Y les decía, hay que tener un valor razonable. Aquí se describe normalmente. Y recuerden que algunos pueden tener IVAs y aranceles, ¿cierto? Porque todo lo que sean propiedad, planta y equipo que yo compre para mi empresa, le debo sumar los impuestos que vienen inherentes a él para después utilizarlos como depreciación. Obviamente esto ya está aceptado tanto en la norma fiscal como en la norma contable, ¿cierto? Ya por el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, que yo puedo pasar a mis estados de resultados, pues el valor de los impuestos que haya capitalizado, ¿cierto? Que haya sumado a los activos, porque los activos son precio de compra más impuestos, más mejoras, ¿cierto? Yo le voy sumando todos los valores y al final pongo un valor directamente allí y fiscalmente, financieramente, después le hago, ¿cierto? Cada cierta cantidad de tiempo, si ustedes están en normas internacionales de información financiera, grupo 1, ¿sí? Algunos que estén allá y grupo 2, pues deben hacer constantemente un valor razonable, hacer un avalúo de esa propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Tanto técnica como de los inmuebles, muebles e inmuebles, deben hacer eso para siempre mantener un valor razonable, pero recuerden que ese valor razonable ni fiscalmente ni contablemente, la diferencia entre el valor de adquisición, los impuestos y de adecuación, ¿cierto? Del inmueble, digamos en este caso voy a poner una bodega, ese valor adicional, tanto que se puede rebajar porque bajó en el avalúo que hago vale menos, digamos que nunca es el caso, pero por si se llega a suceder, o es mayor, esa diferencia no se puede, solo se denuncia en los estados financieros, ¿cierto? Se hace en la denuncia en los estados financieros como que el inmueble subió de valor, pero no lo puedo amortizar
ni depreciar, porque ese valor, digamos, entre comillas, es intangible, es solamente un valor de mercado. Yo solo puedo llevar a mi estado de resultados la depreciación de lo que realmente me costó el inmueble, la propiedad, planta y equipo. Entonces, ténganlo muy en cuenta para este cierre, mantener lo que les decía inicialmente. Aquí, obviamente, están los procesos. Recuerden que hay una parte que también les voy a decir, que son reajustes fiscales, y esos reajustes fiscales a veces a muchos áreas contables se les pasa que se pueden hacer reajustes fiscales como parte del costo que se deben también declarar. Esto está más bien, si lo leen de esos artículos lo van a notar. Yo puedo hacerlo a través del VT, que esa es la unidad de valor tributaria. Yo puedo ir haciendo ajustes y esos ajustes, para que lo tengan en cuenta, tienen efectos fiscales, tanto para algunos impuestos como para otros, ¿cierto? Entonces yo también puedo de forma fiscal, no estoy hablando aquí de la parte financiera, sino de la parte fiscal, pues yo puedo ir haciendo ajustes, ¿cierto? A través del VT para ir llevando como mejorando en el tiempo, teniendo en cuenta que no es depreciable ese ajuste, como les decía en la parte anterior, no es depreciable, pero sí me sirve para algunos efectos impositivos, ¿cierto? Entonces, aquí están, no se les va a olvidar para ese efecto contable que tiene aquí. Y recuerden que esos efectos también tienen, vea, para la renta, para la ganancia ocasional, y para el patrimonio líquido, esto quiere decir para el impuesto al patrimonio, esos ajustes sí son aplicables. Si usted los hace, los debe tomar para ese tipo de impuestos y de ahí tendrá que pagar impuesto del que tenga que suceder en ese momento. Pero lo importante es que recuerden que todo lo que usted le paga impuestos hoy, pues por regla de doble tributación, mañana no le tiene que volver a pagar impuestos. Entonces es una forma de ir ajustando el valor, ¿cierto? Ajustando el valor de nuestros activos, especialmente los activos fijos, de esos activos fijos para mañana, si la ganancia ocasional se presenta, pues yo poder obviamente tener un menor valor de ganancia ocasional. Hay que irlo revisando para que lo tengan en cuenta. Aquí hay varios ejemplos, yo como les digo, voy pasando por acá. Voy a ir a partes de propiedad, la depreciación, esto lo vimos un poquito, quería hablarles un poquito por acá más abajo, no darles todo esto porque es difícil. Ah, recuerden, si nosotros tenemos propiedades de inversión, y aquí voy a buscarlas donde las tengo, propiedades de inversión, debo separarlas de mi propia planta y equipo en mis informes finales, los estados financieros que me salen, yo tengo que separar qué propiedades son inversión, o sea, qué activo es de inversión, ¿cierto? Que no es un activo fijo, aquí tratamos siempre de separarlos financieramente, pero recuerde que para el tema fiscal, ¿cierto? Se parecen muchísimo a la propiedad planta y equipo. De forma contable no, porque de forma contable, cuando yo separo una propiedad, ¿cierto? Una bodega y la paso a venta, debo volver ese valor en valor razonable y especialmente ya no lo puedo depreciar porque lo voy tratando como si fuera un inventario para la venta. Entonces los mantengo allí, ¿cierto? Como el efecto que lo debo tener ahí para que después pueda irlo midiendo y cambiando de las posiciones, pero lo debo seguir tratando fiscalmente casi de la misma forma que yo trato la propiedad, planta y equipo normal, la que yo utilizo como activo fijo en mi contabilidad, es prácticamente fiscalmente se trata igual. Por si tienen propiedades de inversión, recuerden, esas propiedades de inversión no se pueden depreciar en la mayoría de auditorías que hace la DIAN. Muchas personas tienen propiedades que no hacen parte del proceso productivo, o sea que a pesar de que están dentro del control de la sociedad o de la empresa, no hacen parte del proceso productivo, sino que están ahí para la venta o lo tienen ahí como para cualquier cosa y dicen que no, que es para la venta, pero se siguen depreciando y siguen amortizando y eso obviamente tanto las NIF y la NIC obviamente te lo prohíben como obviamente también lo va a prohibir lo que es la DIAN, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a pesar de que yo lo debo tratar igual, si no me deja, aquí dice que son susceptibles de depreciarse, pero debe entender que siempre y cuando tengan un principio de causalidad, o sea, si el inventario está allí y no tiene, o sea, y hablo de inventario es la propiedad, está allí
y tú no la estás utilizando para un proceso productivo en la empresa, recuerda que tiene que tener un principio de causalidad y muchas veces no devuelven eso porque ese inmueble no lo está haciendo, no hace parte del proceso productivo. Entonces voy a pasar por aquí, está la depreciación, voy a irme aquí a otro activo que es muy importante dentro de este proceso. Voy a ver que yo sé que me va a alcanzar el tiempo. Perdón. Se me seca la garganta, pero ya voy pasando. Entonces, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta si las tienen por allí, que son inversiones en sociedades. Ahora que se ha vuelto muy común poder acceder al mercado de bolsa a través de aplicaciones que la mayoría de personas hoy en día pueden descargar en sus teléfonos y acceder hoy al día a la bolsa no es tan complicado. Hay tanto aplicaciones pequeñas como grandes aplicaciones de banco que les permiten hacer pequeñas inversiones o grandes inversiones, realmente son pequeñas inversiones, pues tengan en cuenta que hay dos tipos de inversiones, realmente inversiones en sociedades, recuerden mantener eso a través de los artículos 74.1, ¿cierto? Aquí está hablando del tema fiscal, recuerden que eso también tiene un tratamiento, tiene una norma específica, ¿cierto? Dentro de la NIF, una norma específica para el tratamiento de inversiones en sociedades o participaciones en sociedades. Si de pronto la compañía donde están ustedes es una matriz o una subsidiaria, pues tengan en cuenta esas NIF que están ahí pendientes y en cuenta estos pequeños artículos que les van a permitir hacer. Obviamente aquí ya estamos hablando de un método de participación patrimonial, estamos hablando de un valor razonable, de un costo atribuido y de los valores intrínsecos que se tienen allí. Estos valores de acá desaparecen porque esto es de la parte contable y empiezan a aparecer los que son de la parte fiscal, pero ustedes para que lo tengan allí. Pero yo quería mirar aquí esto, que son los activos y pasivos en moneda extranjera, ¿cierto? Que también muchas empresas cuando adquieren productos en el exterior, son exportadoras o importadoras, ¿cierto? O tienen una cuenta que se debe hacer, entonces un precio, una compensación a aquellos que tienen que presentar compensación por tener cuentas en el exterior, deben presentar unos informes, pues recuerden que los activos y pasivos también están reglados, ¿cierto? Y también los debo ver antes de hacer el cierre fiscal, ¿cierto? Antes de cerrar este año 31 de diciembre, debo echarles un ojito y mirar y empezar a proyectar cómo va a ser el tema de la TRM, que hoy se encuentra pues un poco desbordada, casi a los 4.300 por el efecto de las presidenciales en Estados Unidos, ¿cierto? Esperamos a ver qué pasará el próximo martes, quién será presidente y entonces para dónde irá esta tasa, este dólar, como le decimos nosotros, que obviamente aquí nuestra moneda para conversión siempre será el dólar. Entonces, estos activos que están en moneda extranjera, pues se miden a la TRM el día del reconocimiento, ¿cierto? Entonces, revisar siempre el último día, ¿cierto? El último día del año, cuando usted ya va a hacer su cierre, digamos, entre comillas, total, hay un último día hábil donde la TRM queda funcionando y es ahí donde se deben hacer todos los ajustes para saber cómo quedaron, ¿cierto? Para efectos del valor, ¿cierto? Si se debe generar obviamente una pérdida por diferencia en cambio, si se debe activar, en este caso, o llevar como mayor valor de la cuenta, del rubro, esa diferencia, revisen el tema de la TRM a la última fecha del año en el cierre, ¿cierto? Si ya lo han cerrado y lo han ido pagando algunas cosas que se tienen que cerrar dentro de los activos, pues está la fecha del reconocimiento inicial, perdón, y ahí pues no hay mucho pierde porque quedó dentro del año, ustedes determinan, pero sí se deben hacer unas provisiones al final del año fiscal, revisen los que tengan activos y pasivos en moneda extranjera, hacer obviamente unas provisiones al final del ejercicio que les permitan obviamente mantener esas fluctuaciones debidamente registradas. Y no es posible, y aquí lo vamos a ver los artículos, ¿cierto? Lo dice, no tienen efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación, ¿cierto? Porque aquí yo hago el efecto del tema financiero, pero para efectos de generar
impuesto, tanto ingreso como, y perdónenme en decirlo, ingreso fiscal o gasto fiscal, dependiendo de la diferencia como me da, tiene que ser en el momento de la operación, de la causalidad, que es uno de los principios tributarios que más la DIAN y los funcionarios nos piden a la hora de las revisiones. Es causalidad, causa y efecto. O sea, si tú quieres descontarte un gasto, tiene que haber un ingreso por ese gasto. Por eso no te permitirían descontarte una diferencia en cambio hasta que no hayas vendido, ¿cierto? La existencia del inventario, el activo, lo que sea, no te lo permiten o hayas liquidado la cuenta del pasivo, porque ese efecto solo se debe haber cuando existe ya realmente la transacción completa, cuando se genera un ingreso. Si no hay ingreso, no podría haber gasto, ¿cierto? No podría, y por principio de causalidad, ¿cierto? Se debe conservar ese perdón, de principio a fin se debe conservar, porque ese es uno de los principios fundamentales del tributo, es que para poder haber un gasto tiene que primero haber un ingreso, ¿cierto? Por eso existen y todavía siguen existiendo los diferidos, ¿sí? Aquellos procesos que yo hago con antelación a un proyecto, ¿cierto? Cuando yo tengo un proyecto y voy a comenzar un proceso a largo plazo, yo todos esos gastos debo mantenerlos como activo, como gastos pagados por anticipado y después ir amortizándolos, ¿cierto? Tanto fiscal y financieramente, los debo ir amortizando para ir cumpliendo ese principio de causalidad, especialmente en el tributo. O sea, no lo puedo descontar en un año donde ese proyecto no haya arrancado. Cuando ese proyecto arranque, pues yo debo ir descontando, amortizando cada uno de esos valores para que les quede allí. Ténganlo muy en cuenta a la hora de tener lo que son gastos pagados por anticipado para las amortizaciones, que son muy, muy importantes. Voy a bajar aquí porque aquí nos vamos a encontrar con los criptoactivos, que, como les dije anteriormente, con la proliferación de las aplicaciones, las personas pueden invertir hoy en día en activos o criptoactivos, no sé, Bitcoin, Ethereum y bueno, mil y un nombres que aparecen hoy en día para este efecto, que hasta el sol de hoy no se han podido reglamentar completamente, ¿cierto? No se han puesto de acuerdo cómo lo van a hacer, ¿cierto? Muy pocas eh, países han reglado sobre el tema. En Colombia, obviamente, no lo han hecho, no se ha arreglado, aunque por analogía se van a tratar directamente como intangibles. O sea, es una inversión, ¿cierto? Porque yo compro, digamos, entre comillas, una criptomoneda, ¿cierto? Yo compro un Bitcoin en un valor X y como de mi empresa está saliendo un valor, una erogación de dinero, yo puedo medir ese criptoactivo por la erogación de ese dinero, ¿cierto? Por ese valor. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto me costó porque yo hice una salida de dinero, ¿cierto? Un descargue. Entonces yo lo voy a tomar aquí, lo dice, que va a terminar siendo prácticamente como un activo intangible, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos activos que yo voy tomando de los criptoactivos, todas esas moneditas que yo compro, pues se van a ir tomando realmente y yo en mi contabilidad, si lo hacen directamente, ¿cierto? Pues ustedes como empresa, pues lo toman igual como un intangible. Para ustedes va a ser un intangible donde el costo fiscal es el costo de la adquisición, ¿cierto? Más los costos de... Un momentico, no se me mueve. Ah, aquí, se me movió. En los costos de intangibles, ahí van a quedar los criptoactivos. Entonces, hasta ahora no hay regla, se toma como intangibles. Obviamente, debemos siempre mantener un valor razonable, ¿cierto? Un valor razonable, especialmente en las criptomonedas. Se ve mucho la fluctuación de un periodo a otro. Eh, Puede arrancar en 20.000 pesos el Bitcoin y terminar el año en $60.000 por Bitcoin. Y eso es una cosa realmente difícil. Yo lo debo obviamente mantener en valor razonable siempre con el principio de prudencia en el efecto
de la contabilidad, debo mantener siempre un principio de prudencia de no sobrevalorar los activos y no subestimar los pasivos, ¿cierto? Entonces, si hay un riesgo, siempre mantener informado el riesgo a través de las revelaciones, de las notas a los estados financieros, debo mantener en qué condiciones están, cuáles han sido las fluctuaciones dentro del año y entonces cuántos son a la hora del corte, cuál es la proyección en el corto plazo, al menos en los próximos 3 o 4 meses que es que estoy entregando mi estado financiero, ¿cierto? Yo debo entregar los estados financieros alrededor de febrero del siguiente año, entonces debo mantener también ahí una proyección al final de qué es lo que va a suceder con ese criptoactivo y fiscalmente pues lo trato tal cual como un activo intangible y no lo puedo amortizar, sino que me va a generar una utilidad o una pérdida a la hora de la venta o no sé si la mayoría de personas, digamos en un caso, quieran ahorrar en este tipo de monedas, ya voy a llamarlo así monedas o de dinero, pero realmente como es un intangible se toma como efectos de venta o compraventa en el corto o largo plazo. No se toma realmente como para guardarlo allí. Entonces, cuando ustedes hagan el descargue, o sea, hay venta del activo, pues obviamente se genera una ganancia ocasional por el efecto de los activos intangibles. Lo importante es que estos activos o criptoactivos no se les recomienda, ¿cierto? No se les recomienda hacerles amortizaciones como los intangibles normales, ¿no? No se les recomienda hacer eso, sino que se les recomienda solo coger el costo fiscal y la utilización de la utilidad en la venta de ese activo intangible solo al final del ejercicio cuando yo hago una enajenación del bien, ¿cierto? En este caso vendo las criptomonedas o la recupero y no se les recomienda hacer las amortizaciones porque en eso todavía hay una zona muy gris frente a la reglamentación que no existe. Entonces, ahí están las recomendaciones de los criptoactivos para las personas que tienen sus Bitcoin, sepan entonces cómo se deben manejar en este momento. Bueno, voy a pasar por aquí. Compensaciones. Si tienen pérdidas, bueno, no, eso no, vamos a pasar por acá. Recuerden también, muy importante para este cierre, tanto contable como fiscal, ¿cierto? El reconocimiento del impuesto diferido, ¿cierto? Que casi la mayoría de personas cuando uno hace auditoría no lo tiene y es una de las cosas que más se pide, que es que la gente haga este reconocimiento de las diferencias temporarias, no permanentes, porque las diferencias permanentes no hacen parte del impuesto diferido, sino temporarias. Cuando hablábamos ahora de que yo tengo unos gastos que no me los puedo descontar ahora, pero financieramente me los desconté, pero tributariamente no los puedo descontar o viceversa, pues yo tengo unas diferencias temporarias porque de pronto en próximos periodos va a suceder lo que debía haber hecho en este periodo, va a pasar en el siguiente. Entonces yo debo mantener esas diferencias, ¿cierto? Aquí como esas diferencias temporarias como un impuesto diferido, lo que yo dejo de pagar o lo que pago de más en impuesto, que después lo puedo recuperar, ¿cierto? O después lo voy a pagar porque no es que se quede así, porque si son diferencias, y esto es muy importante, deben ser diferencias temporales, no diferencias permanentes, porque cuando son diferencias permanentes no hacen parte del impuesto diferido, porque cuando yo acepto que una diferencia es permanente, ¿cierto? Ya no tengo cómo recuperarlo posteriormente o no tengo que pagarlo posteriormente porque ya está, o sea, es en ese preciso momento donde se termina. Pero si hay diferencias temporarias, recuerden hacer un buen análisis de cuáles van a ser las diferencias temporarias que tienen para ingresar el impuesto diferido y mantenerlo allí, porque es una de las cosas que más se piden a la hora de las auditorías de parte de la revisoría fiscales o de parte del Estado. Cuando te revisa, te pide automáticamente que le entregues lo que es el impuesto diferido. Porque con ese impuesto diferido, el gobierno o el auditor del gobierno, en este caso es la DIAN, el que hace la fiscalización, pues puede enterarse de cuáles han sido las diferencias y tenerlas en cuenta en una proyección tributaria y mirar si más adelante vas a recuperarla o no, porque si son diferencias permanentes, pues obviamente te las va a desconocer automáticamente para él no tener que después, a posteriori, que se lo deduzcas y así
no pagues menos impuesto. Entonces, tengan en cuenta, por favor, lo que es el impuesto diferido. Es muy importante siempre tenerlo aquí. Aquí están, en esta pequeña diapositiva, ¿cierto? Obviamente la ley que está vigente hoy, bueno, vigente no, el estatuto tributario con la última reforma que es la 2277, ¿cierto? Hoy estamos esperando saber si va a pasar la ley de financiamiento, que es una pequeña reforma tributaria pequeña, hasta que no se deduzca ese proceso, pues no podremos saberlo. Entonces, la que está vigente, al menos en algunas partes hoy, para efectos tributarios, pues la ley 2277 y pues sus anteriores que han venido modificando el estatuto tributario. Entonces, aquí están para que tengan en cuenta las tarifas. No todas las tarifas, todas las empresas pagan la misma tarifa. Recuerden que hay tarifas diferenciales para algunas instituciones. Deben pagar algunos puntos adicionales, ténganlo muy en cuenta. Si dentro de esta ley quedaron las personas para este proceso, dentro de este proceso quedaron allí pendientes. Regálame un segundito. Perdón. Entonces, aquí estoy. Entonces, recuerden que hay unas tarifas, deben revisar si tenían que pagar o tienen que pagar alguna diferencia o algún puntos adicionales que no se les vaya a perder o si tenían algún beneficio que estén ahí bien aportantes. Vamos a pasar por aquí, vamos a ir ya a la última parte, ¿cierto? Que son los ingresos, costos y deducciones, ¿cierto? Y aquí nos demoraremos unos 5 o 6 minutos para que lo tengan muy, muy en cuenta. Tanto los ingresos, los costos y las realizaciones deben ser a través del devengo contable. Entonces, en este proceso, se tienen, perdón que se me perdió aquí. Entonces, dentro de la realización, y esto es muy importante, siempre mantener lo que es el devengo contable, la causación, lo que decíamos nosotros anteriormente, la causación. Las cosas se deben registrar en el momento que suceden, independiente si se generan flujos de efectivo y aquí hablamos de flujos de caja real a la empresa. O sea, cuando yo hago la venta del producto, debo automáticamente facturar el producto independiente de me lo pagan o no. Si ya le trasladé igual lo dice en la norma, si yo ya le trasladé la responsabilidad, pues yo debo haberlo anotado. Entonces, recuerden que esto es muy importante porque a veces la DIAN o cuando nosotros vamos a hacer el cierre de fin de año se nos quedan cosas pendientes y no las podemos facturar porque, Dios mío, no nos alcanzó el periodo, pero ya le trasladé todo el inventario y me dijeron allá en la otra empresa que me cerraron. Tengan en cuenta que si le cerraron y no pude emitir la factura, usted debe hacer un ajuste en el ingreso e inclusive calcular los impuestos para ese efecto y poderlos declarar en ese periodo para que le queden dentro del periodo fiscal y contable. Así no le haya permitido la otra empresa facturar porque se roba, porque a veces nos pasa hoy en día que hacen cierres contables desde el 15 o desde el 14, pero si yo ya le trasladé y no he podido facturarle, pues toca hacer una nota de ajuste y realmente yo debería pagar todo eso, porque si la DIAN me hace una auditoría y me comprueba que en ese periodo hubo un traslado de inventario y que ese traslado de inventario de existencias se dio y usted le pasó la responsabilidad a esa empresa, pero no pudo facturar, igual la DIAN le puede cobrar ese impuesto. Así usted le diga, pero igual lo declaré en el siguiente periodo, usted le va a decir sí, pero era en este periodo, así que tiene que pagarme una sanción aquí y después ir a corregirla allá y que le quede un saldo a favor allá. Así más o menos para que les quede en cuenta que esa realización debe estar allí, ¿cierto? Igual en los costos y gastos, aquí están los ingresos, la realización de costos y gastos. Recuerden que esos costos y gastos, uno, son los financieros, deben corresponder directamente a la operación de la empresa financieramente hablando, ¿cierto? Yo debo tener todo el desglose completo de mis gastos y debo chulear que cada uno cumpla con la norma financiera, ¿cierto? Y después pasarlos a una norma
fiscal y ir chuleando cada uno también y que me cumplan cada uno con esa norma fiscal. Recuerde que si son nóminas, pues que se haya, en el tema fiscal se haya emitido directamente la nómina electrónica, que los ajustes se hayan dado. Nosotros aquí con el compañero que me acompañan en este momento, con Jorge, que sabe mucho del tema laboral, sabe que si nosotros hemos hecho ajustes y esos ajustes no los hemos vuelto a transmitir, porque a veces los hacemos en periodos diferentes, pero ya habíamos transmitido, pero volvemos a hacer ajustes. Cuando hacemos esa conciliación, yo tengo todo el valor casi desglosado dentro de mi contabilidad de los gastos de personal, pero cuando hago una comparación con lo que le transmití a la DIAN a través de la nómina electrónica, me doy cuenta que hay diferencias que se han presentado. Entonces, utilicen este par de meses para poder mirar esas diferencias y que no les vayan a quedar allí, porque entonces tiene que haber una retransmisión del proceso de nómina, de la nómina electrónica, para poder que ese gasto sea totalmente deducible, que estén las compensaciones completas, que estén obviamente todas las provisiones del empleado, que se hayan cumplido con todos los pagos de seguridad social. Pues hacer una revisión completa. Sería bueno que tomen algunos datos pendientes, algunas plantillas que le permitan obviamente, especialmente la nómina, determinar cada una de esas nóminas, de todos los gastos que se comprometan en el tema fiscal, pues obviamente que cumplan con todas sus definiciones, que estén con factura electrónica, y los que no estén con factura electrónica, pues recuerden que usted tiene que, además de tener la factura electrónica, haberle dado una aceptación a esa factura electrónica, ¿cierto? Y eso se lo puede descontar. A pesar de que esté allí, ya se lo puedes contar, y además que esté dentro de los principios de causalidad, o sea, que sean del largor de la empresa, o sea, de la operación. Y si tiene algunas cosas, perdónenme, algunas cosas adicionales, si son personas no responsables de IVA, que tenga un documento de soporte electrónico que también se haya pasado, que si tenía que tener algún soporte en el tema del pago de la planilla por ser independiente. Bueno, todas esas cosas debemos revisarlas con tiempo, porque tenemos un par de meses, ¿cierto? Tenemos de noviembre a diciembre para poder revisar todos esos datos y poder, obviamente, ir ajustando algunas cositas que se nos estén perdiendo por allí. Entonces, ahí los tenemos completos en ese proceso. Entonces, digamos que esos de los costos son los más importantes, ir revisando que cumplan todos esos aspectos legales. Están enmarcados aquí, si ustedes los pueden ver, la mayoría de ellos. Obviamente estamos hablando de los artículos y las del 107 y sentencias. Obviamente aquí está pues todo lo que tenga que ver con ese proceso. Ustedes lo pueden leer, nosotros les vamos a enviar este material. Recuerden también revisar lo que es la limitación a la bancarización. Recuerden que hay un límite donde yo no me puedo descontar los pagos en efectivo. Mira, yo puedo tenerlo todo, pero pues tengo que también acordarme que existe ya una norma, ¿cierto? Y la DIAN viene actualizando todos esos valores para que yo tenga algunas cosas pendientes que van a salir ahorita entre noviembre y diciembre. Van a salir casi todos los decretos reglamentando todas estas cositas que están pendientes para el siguiente año. Entonces, recuerden que hay unos límites que no se podían haber pasado, deben revisarlos directamente para que no les vaya a suceder algo extraño, ¿cierto? Entonces, por favor, ahí lo vamos revisando, ¿cierto? Revisen también en estos 2 meses si hay descuentos tributarios, si hay cosas pendientes en ese efecto completo. Los descuentos tributarios son muy importantes en una planeación tributaria para que puedan acceder a estos beneficios. Y obviamente, en este caso, siempre que hablamos de descuentos tributarios, pues estamos hablando de poder mejorar el pago de impuestos, ser mucho más, digamos, eficientes pagando el menor impuesto posible, ¿cierto? Obviamente, dentro de la legalidad, no dentro de la evasión, sino dentro de la legalidad. Hay unos descuentos que podrían revisar uno a uno, ¿cierto? ¿Cierto? Que están aquí enmarcados en algunos artículos, se los voy a dejar aquí. Eso también lo pueden revisar, son muy importantes. Y otra cosa que se debe revisar, que digamos, lo integró la última reforma tributaria, ¿cierto? La 2277, pues, que es la tarifa efectiva mínima. Recuerden que ya hay un tope para poder, nosotros debemos hacer un proceso que a muchas empresas se les está olvidando. Deben hacer un proceso para determinar esa tarifa efectiva mínima. Ya no podemos pagar, entre comillas, un valor cero,
sino que existe ya una tarifa mínima que es lo que se debe pagarle al gobierno y deben revisarlo, ¿cierto? Porque existirá para eso lo que es una tasa de tributación depurada. Aquí en estas diapositivas las van a encontrar directamente. Entonces, igual hay muchos documentos académicos dentro de las empresas más grandes que hacen auditorías. Ellas regalan muchas herramientas muy eficientes. En revisoría fiscal también las utilizamos muchísimo para que tengan en cuenta que existe una tarifa mínima, o sea, que existe un proceso de depuración para poderle pagar con esta nueva reforma y tener un valor, digamos, de pago completo. Si se les olvida, por favor, ténganlo muy en cuenta y la preparando, írsela aprendiendo, haciendo de pronto un taller aparte sobre este proceso que es más matemático que otra cosa, y allí los tienen dentro de ese proceso y esta es la tarifa mínima. Digamos que hasta aquí, digamos, un breve repaso sobre el cierre, muy, disculpen lo somero, no tenemos el tiempo suficiente como para poderles explicar a detalle cada una de esas cosas, pero la idea es que tengan una guía para que comiencen ese proceso, no lo comiencen en diciembre, mucho menos comiencen a hacer cierres en enero y febrero, porque en esa fecha recuerden que prácticamente casi nada se puede hacer o corregir. Lo ideal es hacer los cierres contables y fiscales, es empezar a hacer las conciliaciones de una vez, ya teniendo casi el 80% de la información, que es hasta enero, de enero a octubre. Esperar estos 2 meses para hacer una buena planeación, rápidamente una buena depuración de los gastos, de los impuestos, tener una buena información y ya cuando llegue la hora del 31 de diciembre se tenga casi el 99% del cierre y ya solo sea los últimos ajustes en el último día o en los primeros días que ya corresponden realmente a cierres contables y no se les vayan a quedar cositas por allí y después no sean obviamente deducibles o en el caso de la presentación, pues que queden extemporáneos porque entonces la información les quedará más realizada. Entonces, les agradezco muchísimo la atención. Mi nombre fue Jesús Alberto Zuluaga, estoy con mi compañero Jorge Enrique Pulido de J. Pulido Consultores y le voy a entregar esto entonces a Tatiana, si le cumplí en el horario. Hola Jesús, claro que sí. Muchas gracias. Agradecemos tu presentación. Y aquí tenemos algo que decir y estas presentaciones la entienden los que van a la materia, ¿no? Ay, madre, a mí casi que me hablan en chino. Pero bueno, muchas gracias. Y me quedan cosas claras, ¿no? Uno va aprendiendo de todo en Sí, la vida. Jesús, tenemos un par de preguntas, cuéntame. son muy pocas y espero que sean al lugar con tu presentación. Si hay cosas que no podemos contestar por ser muy puntuales, le ofrecemos excusas a las personas que nos escribieron, pero entendemos que pueden hacerle la consulta a ustedes, pueden contactarlos, pueden saber cómo hacerlo, ¿listo? Una de las preguntas Ok, es, ¿las perfecto. cuentas del impuesto diferido por activos o por pasivos se pueden cerrar o se pueden dejar en cero? ¿Cuál caso sería? ¿Cómo sería el caso? Bueno, en las cuentas por impuesto diferido, el impuesto diferido siempre, digamos, en la norma, se deben mantener abiertas siempre y cuando hay un perdón, digamos lo menos técnico. Cuando hay un valor, si yo todavía, voy a hacer un ejemplo cualquiera, si yo cargué en el activo un valor por impuesto diferido hasta que no consuma ese valor, ¿cierto? Por impuesto diferido, no lo amortice, pues realmente esa cuenta está abierta y debe permanecer tal cual como se trata el resto de las cuentas del activo, como un activo de la compañía. Entonces no se cierran, realmente pueden permanecer abiertas muchísimo tiempo y si ya quedan en cero, a lo que se le llama un cierre de cuenta es ponerlas en cero, pues ahí será por el efecto de que o migró de impuesto diferido del activo a impuesto diferido del pasivo, pues se cierra entonces en la cuenta, o si en algún efecto pues quedan en cero, pues ahí se pueden cerrar, pero no se cierran cada corte de año, quedan, digamos, con un residuo, con un saldo pendiente. Perfecto, Jesús. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos otra duda y es, si tengo unos bienes inmuebles en uso, pero ya casi en valor en ceros, ¿cómo los traigo a valor razonable? Es decir, ¿con qué soporte lo puedo hacer? ¿Sería con un avalúo predial? ¿Es un avalúo particular? ¿Qué medio podría disponer la persona para poder traer ese inmueble a valor presente? Bueno, el valor razonable de un inmueble se debe traer siempre con un avalúo técnico. Yo debería, si tengo un inmueble, pues pagar un avalúo
a una persona idónea o a una entidad idónea que me pueda determinar el valor razonable, en ese caso el valor de mercado del inmueble. Si en el caso, por efectos, recuerden que siempre se mide en contabilidad, no estoy hablando del tema tributario, aquí solo estoy hablando del tema financiero, se debe medir siempre el costo-beneficio. Yo no debo hacer cosas que me cuesten más del beneficio que me trae. Entonces, en efecto, si la empresa no considera necesario en ese momento o no beneficioso gastar un dinero en un avalúo porque no se va a vender o por algún efecto, pues utiliza otro tipo de herramientas que en este caso se las otorga el Estado a través de un avalúo catastral, ¿cierto? Que le da más o menos un valor razonable, aunque se debe obviamente siempre discriminar en las revelaciones de los estados financieros, pues se debe revelar cuál ha sido el método de evaluación y en ese caso decir que es el valor que se declaró o bueno, que me impuso el valor catastral en ese momento, el valor del predial que me sirve como base, pero hay que denunciarlo para que las personas que estén leyendo el estado financiero pues sepan cuál es el valor razonable que se tomó allí. Perfecto, muchas gracias por tu aclaración. Acá nos hacen una pregunta y es, ¿qué es la aceptación de la factura electrónica? Ok. La aceptación de la factura electrónica es un cambio que implementó el gobierno, digamos, voy a decir la DIAN, para que la mayoría de gente me entienda. La DIAN a través de unos decretos eh, obligó o culminó a las personas que se quieren deducir el impuesto a la aceptación de la factura. ¿Qué pasaba? Cuando recién salió la factura electrónica, pues se te la enviaban por medio del correo electrónico, lo normal, un buzón electrónico. ¿Qué sucedió? Que muchas personas no estaban aceptando el documento ni rechazándolo, sino que le llegaba allí y se estaba empezando a tener problemas dentro del efecto. Entonces, ¿qué utilizó la DIAN para obligar a las personas a utilizar el documento como es? Que es, para poderle hacer el control a otra empresa, yo tengo que saber que usted lo recibió para yo poder controlar la otra empresa, porque entonces usted la envía, yo voy y lo hago una auditoría a usted y usted me dice, yo se la envié, pero yo no sé si esa persona a usted se la envió y realmente la quería aceptar o no. Entonces siento que por ahí, por auditoría de tributos, sintieron que por ahí se les podía ir alguna evasión. Entonces, ¿qué sucedió? Le dijo a las otras empresas, cuando usted recibe una factura, usted la debe aceptar y cuando usted la acepta, eso es un buzón electrónico para que automáticamente se genere un acuse de recibo. Si usted no la acepta, digamos porque si la rechaza, pues de entrada no aplica para esto. Pero si usted no la acepta, yo no le voy a dejar deducir esos costos y gastos. O sea que si usted llega a la hora de la auditoría de la DIAN y usted saca todas sus facturas electrónicas que recibió de sus proveedores y no demuestra que las aceptó, que tiene un acuse de recibo electrónico, pues la DIAN le puede desconocer todos esos gastos y le dice, usted no la recibió realmente. Usted solo se las emitieron porque usted no ha hecho el trabajo completo. Así que ténganlo muy presente que tienen que tener 2 meses para darle el acuse de recibo a todas las facturas electrónicas. Eso es importante, ¿no? Porque a veces pensamos Sí, que solo basta con la parte que hago yo, pero no me percato de que me llegue ese acuse de recibido y es supremamente importante para todas las compañías. Ya para finalizar, Jesús, y agradecemos tu espacio, nos hacen una pregunta y es, cuando una empresa reporta pérdidas en el año, ¿tendrá que pagar un impuesto mínimo o simplemente reporta las pérdidas? ¿Qué debería hacer ahí nuestra empresa? no, la empresa hoy en día está, cuando yo tengo unas pérdidas, el gobierno exhorta realmente a las sociedades a pagar una tarifa mínima, que fue la que mostramos al final de las diapositivas, pero como no nos puede obligar todo el tiempo, nos dice, mire, usted tuvo una pérdida, guárdela ahí, pague mi impuesto como si hubiera generado una utilidad, así como suena de loco, pero yo voy a ser bueno con usted y en los próximos años, usted, si genera utilidad, se va descontando esas pérdidas como si fuera un gasto, se llama compensación. O sea, se compensa pérdidas con las utilidades que está dando, obviamente con unos marcos para que no me vaya a descontar todo de una y se las va descontando y yo se las devuelvo en el tiempo. Pero si usted genera pérdidas, debe pagar un impuesto independiente, obviamente, de que aquí le está dando en cero. Paga un impuesto y después la DIAN le permite ir compensando en próximos años grabables esos valores. Así que no es que se pierda el valor, o sea, no es que yo, además de eso, tengo que pagar, sino que lo puedo utilizar, pero igual me obligan a pagar en ese año.
Perfecto. Jesús, muchas gracias por la explicación, muchas gracias por la intervención. Recuerden, ahí en la pantalla les hemos dejado los datos para que cualquier duda, consulta, servicio que ustedes necesiten, pueden contactarlos a ellos. Agradecerte nuevamente por el espacio y estaremos en contacto, Jesús. Mil gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muy amables a todos. Muchas gracias por haberme escuchado. Una feliz semana. Gracias, Jesús. Feliz día. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra presentación y es contarle a todos nuestros aportantes esos beneficios y esos aliados estratégicos con los que cuentan por estar con mi planilla. Tengamos presente que mi planilla somos un operador de información, pero recordemos que tenemos muchas cosas interesantes para todas las empresas, para el área no solo de nómina, sino de talento humano. Pues bien, para esta parte de la sesión nos acompaña Joana León. Joana León hace parte del equipo de gestión empresarial. Ella es especialista en mercadeo de servicios de la Universidad Militar y lleva toda su vida laboral en administradora del sistema de seguridad social. En este momento tiene más de 17 años de experiencia en el sistema de todo el tema de las administradoras, seguridad social, y en mi planilla lleva más de 7 años. Esto le permite a Joana tener una integralidad y una visión 360 de todos los aspectos que requieren las empresas en temas de seguridad social. 7 años la llevan a tener una muy buena experiencia y saber qué son las cosas que nuestra empresa necesita. Entonces, en esta oportunidad le hemos invitado para que le cuente a todas las personas soluciones y servicios que tenemos desde el operador de información, el mejor, miplanilla.com. Joana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Tatiana, ¿cómo están todos? Gracias por esa introducción tan interesante, tan bonita. Efectivamente, como les comenta mi compañera Tatiana, yo soy consultora empresarial de Mi Planilla. Hoy los voy a acompañar porque vamos a ver todo el portafolio de beneficios que tenemos. Voy a ser muy respetuosa con el tiempo, entonces tranquilos que no nos vamos a tardar tanto. Acá es importante que tengamos en cuenta que para las empresas que están conectadas y que ya son clientes de Mi Planilla, que ya liquidan a través de nosotros, si quieren profundizar en algo de lo que yo les voy a contar en este momento, pueden hacerlo a través de su consultor asignado. Si no son una empresa que aún paga con nosotros, entonces los invitamos para que nos dejen sus daticos y podamos llamarlos, contactarlos y profundizar en lo que quieran y que conozcan más de nuestros beneficios. Digamos que aquí se los voy a contar de alguna manera rápida, entonces todo lo que quieran profundizar nos pueden ir contando y con todo el gusto vamos a estar muy pendientes de lo que requieran. Entonces acá voy a compartirles mi pantalla para que por favor si me cuentes si ya se ve. Listo, sí, señora. Ahí ya vemos tu pantalla. Muchas gracias. El auditorio es todo tuyo. Vale, muchísimas gracias. Bien, entonces dentro de miplanilla.com, digamos que aquí nos encanta contarles que nosotros partimos de tres pilares muy importantes para todas nuestras empresas. El primero, perdón, es la plataforma ágil y segura. Que ustedes tengan una plataforma confiable, disponible 24/7, que es supremamente importante, y este es como nuestro punto más álgido, y es que tengan todas las validaciones que por norma requieran, ¿sí? Que ustedes tengan la tranquilidad que como plataforma estamos velando para que ustedes cumplan con la normatividad vigente y no tengan problemas a futuro con entes de control. Para los que no lo saben, entes de control como la UGPP, que es la DIAN de la Seguridad Social, o la Superintendencia, los ministerios como tal. Acompañamiento de expertos. Entonces, como les contaba Tatiana, yo hago parte del equipo de gestión empresarial. Somos un equipo de consultores y de apoyo operativo que estamos disponibles también para ustedes todo el tiempo para apoyarles en sus dudas, aportarles en todo lo que ustedes requieran para su proceso interno dentro de sus empresas, que podamos también acompañarlos. Y aquí vamos al tercer pilar, que es la capacitación. Entonces, que ustedes sepan que como operador también estamos disponibles para capacitarlos en temas que son de total interés para sus empresas. Lo que acabamos de ver con nuestro compañero sobre el tema tributario. ¿Sí? Y así tenemos capacitaciones normativas, operativas, cualquier cambio normativo. Hace unos días tuvimos capacitación sobre reforma pensional. Entonces, como operadores, que tengamos esa capacidad de estarlos manteniendo a ustedes al día con todo eso que les atañe a la nómina, a la seguridad social, al derecho laboral. Contamos con los servicios
Servicios de pila, que es la planilla integral, liquidación de aportes, cesantías, y para los que no lo saben, tenemos pensiones voluntarias. Y acá los invitamos especialmente, si ustedes en sus empresas hacen aportes a pensión voluntaria, a Escandia o Protección, que son nuestros aliados en este convenio, los invitamos para que conozcan el servicio y empiecen a liquidar los aportes a través de la plataforma. Es una plataforma que les va a garantizar todo en un solo lugar, no tener que hacer consignaciones aparte, enviar formatos aparte, no, la plataforma como tal cuenta con toda la integración necesaria para que puedan hacer esos aportes también. Acá encontramos en esta diapositiva varias de nuestras opciones operativas, de esos beneficios operativos que tenemos, pero como les digo, lo que quieran profundizar lo podemos hacer con su consultor asignado. Entonces, el tema de reportería, que ustedes sepan que tenemos un menú de reportes amplio, el cual les va a permitir a ustedes generar desde el reporte más sencillo, que es perdónenme, ay, Tati, ¿me regalas un segundo? Tengo un problema acá. Regálenme un minutito, por favor. Bueno, vamos a validar qué sucede con la Ya presentación de Diana. regresé. Ya regresé. Bienvenida, Qué pena muchas con ustedes. gracias. Perdón, se me No te presentó acá un preocupes. tema. Ya lo solucioné. Listo. Entonces les estaba contando. En esta diapositiva que estamos viendo acá, encontramos varios de las cosas que podemos encontrar dentro de nuestra plataforma. Entonces les estaba diciendo los reportes. Desde el reporte más sencillo hasta el reporte más específico, ya que voy con esto, que ustedes puedan sacar reportes por administradora, por subsistema, por un número determinado de trabajadores. Ese tipo de cosas podemos apoyarles. Contamos con herramienta facilitadora que nos permite manejar el tema del archivo plano, si lo tienen, si no, también tenemos opciones manuales, que sepan que podemos descargar los certificados de nuestros trabajadores de muchas maneras y restringiendo información que no queremos que se vea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no quiero que se vea el IBC, lo podemos quitar. Ese tipo de cosas, ¿sí? También contamos con tema de herramienta de cargue de pensionados si tienen nómina de pensionados. Tenemos una función muy reciente, muy interesante, que es el dividir planilla. Podemos también generarles una validación previa al cargue de la planilla, ¿sí? Donde vamos a ver la validación de BDUA y RUAF. O sea, que ustedes puedan cargar un listado de sus trabajadores y poner que les genere un reporte de en qué EPS y en qué fondo de pensiones están. Entonces, esto es muy bueno porque ustedes van a poder hacer una prevalidación antes de liquidar la planilla o cuando tienen personal nuevo y quieren verificar que la documentación que les están enviando es correcta. Como les digo, hay muchas más cosas que podemos revisar, bien sea con el consultor o nos dejan los daticos y los revisamos con ustedes.
Como les decía Tatiana, nosotros también tenemos unos aliados y unos beneficios adicionales porque digamos que aquí es importante que ustedes sepan que para nosotros es importante que ustedes no nos vean únicamente como la plataforma a través de la cual pagan la seguridad social y listo, sino que también tengan la posibilidad de apalancar su plan de bienestar, ¿sí? Y que puedan como vernos como ese aliado para su área de nómina y talento humano. Entonces, súper importante para nosotros, esto es parte de nuestros pilares, como se los dije hace un momento, y es la formación y el entrenamiento. Entonces, lo acaban de experimentar, lo estamos viviendo en este momento. Acá les muestro, por ejemplo, las capacitaciones que teníamos para este semestre. Entonces, las que vienen para que de una vez se vayan programando, ¿m? Las de noviembre, que son las que nos faltan. Entonces, siempre vamos a tener estos espacios de capacitación, pero no estamos sesgados a que únicamente son estos masivos, sino que ustedes también tengan la posibilidad de pedirnos algo personalizado y decir, Joana, mira, yo quiero una capacitación en manejo de novedades, quiero una capacitación en, no sé, quiero nivelar conceptos en el tema de tipos de planilla, todo ese tipo de cositas también lo podemos hacer para ustedes. Adicionalmente, contamos con un aliado que nos permite ofrecerles unas certificaciones y estas certificaciones les estoy mostrando una, ya les enseño las otras tres que tenemos, no tienen ningún costo para ustedes. ¿Sí? Entonces, cualquier persona de la organización que desee hacerlas las puede tomar. Como pueden ver, tenemos esta certificación en modelos de gestión humana, tenemos certificación en nuevas tendencias en equipos de trabajo, Power Skills y cultura corporativa y certificación en herramientas para la mejora de la gestión humana. Aquí me voy a volver un poquito como para que le peguen una leidita y revisen la temática que tenemos dentro de esas certificaciones. Entonces, cualquier persona en la organización que desee puede tomar una, dos, tres, las cuatro. Como les digo, no tiene ningún costo, son muy interesantes, son asincrónicas, ¿sí? Entonces ustedes pueden sin ningún problema tomarlas a su ritmo. También contamos con una plataforma que se llama Prime Academy y tenemos más certificaciones. Entonces, por ejemplo, los temas que están viendo en la diapositiva, servicio al cliente, finanzas, negocios, ¿sí? Planeación estratégica, recursos humanos, trabajo colaborativo, ¿m? Todo ese tipo de cosas podemos manejar desde ahí. ¿M? Bueno, acá es importante que tengan en cuenta que la prueba dura 15 días. Entonces, cuando les hablamos de pruebas, que les damos 15 días de esta plataforma sin ningún costo. Si ustedes quieren conocerla más de fondo, entonces podemos habilitarles el uso por esos 15 días y ya si lo quieren tomar, definitivamente, pues tiene un costo, pero por ser cliente en mi planilla, ya se les hace un descuento muy especial. ¿M? Estos son algunos cursos que también hacemos para nuestros aportantes en general. Digamos que pues estos de noviembre son los que ya vienen, entonces vamos a tener curso en excelencia en el desempeño, fomento en la cultura organizacional, entonces ustedes van a poder, ¿sí? Trabajar estos temas súper importantes. Me cambia allá. Listo. Contamos también con una alianza. Como ustedes saben, nosotros pertenecemos a Compensar, ¿sí? Entonces, Propulsor es un programa de compensar apoyado por la Agencia de Empleo, donde vamos a poder también ayudarles con ese tema de formación para sus empresas, donde ustedes van a poder revisar cursos como Excel, marketing, temas así, sin costo para sus trabajadores. También contamos con una plataforma de pruebas DICS. Las pruebas DICS son estas pruebas donde podemos evaluar todo ese tema de los aspectos comportamentales y los modelos de trabajo de nuestros colaboradores. Esto no es solamente para selección, esto también es para todo lo que tiene que ver con el potencializar el talento humano, ¿sí? Que tenemos actualmente en nuestras empresas. Entonces, con esta prueba DICS, nosotros lo que hacemos es darles el acceso por 15 días a la plataforma para que puedan hacer la prueba y luego generar un reporte que es el que estamos viendo acá. Como les digo, el beneficio es por 15 días sin costo, pero si ustedes quieren tomarlo ya permanentemente, vamos a tener un descuento especial por ser cliente de mi planilla. ¿Listo? Tenemos otro aliado, el que estamos viendo en esta diapositiva, que nos va a permitir apoyarnos
para evaluar nuestra página web. ¿Qué pasa muchas veces con la página web cuando queremos atraer talento humano específicamente? Entonces, a veces nos preguntamos, ¿esa página está siendo atractiva? ¿Está siendo intuitiva? ¿Estamos de verdad guiando a nuestros trabajadores para que ellos puedan hacer este tema? Bueno, trabajadores no, a ese talento humano que queremos atraer. Entonces, este aliado COIS nos permite hacer como un diagnóstico de la página y poder evaluar qué tan efectivos estamos siendo en esa transmisión de esa información y en esa atracción del talento humano. Tiene costo, pero con un descuento especial por ser clientes Mi Planilla. Barrera para abogados. Con ellos nos apoyamos para todo el tema de asesoría y servicio legal. Por ser clientes Mi Planilla, se les da un 10% de descuento en asesorías, en acompañamientos de procesos legales, por ejemplo, dudas de derecho laboral que queramos resolver. Entonces, ellos nos ayudan con todo eso y pues, como les digo, tiene un 10% de descuento por ser cliente de Mi Planilla. Facturación electrónica. Entonces, en facturación electrónica, bueno, acá voy a hacer su paréntesis chiquitico. Mi planilla tiene otros aliados que se llaman Mis Facturas y Mi Nómina. Entonces, con Mis Facturas ofrecemos a nuestras empresas todo el tema, todo el servicio, proveedor tecnológico para que puedan hacer la transmisión de sus documentos de factura electrónica hacia la DIAN. Para clientes Mi Planilla se les da un documento gratis al mes, tienen un 20% de descuento en nuestros planes anuales. También contamos con Mi Nómina. Mi Nómina es el servicio por el cual ustedes van a poder transmitir su nómina electrónica a la DIAN. Miren que lo que les estaba hablando ahora nuestro compañero sobre el tema tributario, esto se enlaza bastante bien y es que ustedes también a través de Mi Planilla van a tener este servicio a través del cual van a poder cumplir con esa parte normativa de la DIAN. Para clientes Mi Planilla tenemos un 20% de descuento en el plan anual para la transmisión de los documentos. Pueden transmitir sus documentos con toda confianza, estamos certificados como proveedor tecnológico ante la DIAN, van a tener la posibilidad de bajar reportes, de tener un acompañamiento para hacer todo el tema de integración y transmisión. Tenemos varias opciones. Excel, por XML, por archivo, por la web. Entonces, la idea es que sepan que tenemos también como todo un paquete para poderles apoyar. Adicionalmente, Mi Nómina ha tenido una evolución, algo que se llama Mi Nómina Premium. Y este es un nuevo servicio, de hecho se los voy a contar en primicia porque es la primera vez que lo vamos a contar en estos espacios. Entonces, Mi Nómina Premium, ¿qué es? Es un plan completo integral donde vamos a tener toda una cantidad de soluciones para todos nuestros procesos de derecho laboral y de talento humano y de nómina. Entonces, acá en estas diapositivas que les voy a mostrar, les estamos contando muchos de los servicios que tiene esta solución integral. Entonces, que ustedes puedan configurar un liquidador de nómina, que puedan administrar todo el tema de sus terceros, tener en línea un registro de novedades, calcular las provisiones de las prestaciones sociales, generar su archivo de seguridad social, poder tener un registro y libro de las vacaciones de sus trabajadores, generar un reporte contable, cálculos de retención en la fuente. Miren, como pueden ver, acá tenemos todo un ecosistema de servicios bastante interesante. Y que tiene un descuento especial por ser cliente en Mi Planilla. Les voy a mostrar acá los datos de la persona contacto. Se llama Carol Pulido. Entonces, lo que quieran profundizar de Mi Nómina Premium, está nuestra compañera Carol para apoyarles en todo lo que requieran. Para clientes Mi Planilla, como les decía, tenemos un descuento especial del 20% y un mes de prueba sin costo. Entonces, en resumen, o bueno, a grandes rasgos, es como el portafolio de beneficios que tenemos para ustedes. Como les digo, la idea es que lo profundicen con su consultor si aún no conocían todo. Como les digo, Mi Nómina Premium es nuevo, entonces pues también si lo quieren revisar lo vamos a poder hacer a través o de su consultor o de Carol. Para las empresas nuevas que quieran conocernos, que quieran empezar a trabajar con nosotros para volvernos esos aliados estratégicos en todo lo que tiene que ver con su seguridad social, aquí estamos disponibles, nos pueden dejar sus datos y nos comunicamos. Estas son nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en, bueno, Twitter, que ahora se llama X, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram. Síganos, ahí compartimos bastante contenido muy interesante para ustedes. También tenemos en YouTube toda una cantidad de videos y de capacitaciones que también pueden consultar, están nuestras líneas de atención. Entonces, aquí los invitamos para que también estemos en contacto a través de este medio.
Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por su atención. No sé si tienen alguna duda, Tati, ¿me comentas, por favor? Hola, muchas gracias por tu presentación. Acá tenemos preguntas y es cómo accedemos a las capacitaciones que enviamos, a quién contactamos, cuál sería lo que deben hacer los clientes que se conectan en el día de hoy con nosotros y los que no, pues para que podamos llegar a ellos, ¿qué deberían hacer? Bueno, entonces, como les decía al principio, la idea es que las empresas que ya liquidan la seguridad social con nosotros nos contacten a través de su asesor asignado. Si no lo tienen, déjenos sus datos junto con la información para que podamos contactarlos y revisar. ¿Sí? Los que no son clientes de mi planilla aún, también déjenos sus datos, nos contactamos y con mucho gusto les profundizamos. En el cajón de preguntas y respuestas en la parte superior que encuentran de sus pantallas, ahí pueden dejarnos toda la información. Joana, este es el espacio por el día de hoy. Decía hasta el inicio, respetando pues el tiempo de todas las Ujú. personas que se conectan. Finalizamos un par de minutos antes para que puedan continuar con sus actividades y agradecerles por haber asistido el día de hoy. Recuerden que esta sesión se entregará los correos que ustedes nos dejaron registrados en el momento que ingresaron y cualquier inquietud, por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @mi planilla seguridad social. Nos encuentran en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, para que ustedes puedan seguir todas las sesiones que tenemos durante el mes. Si tienen dudas, por favor, ingresen Centro de Ayuda de la página miplanilla.com. Tenemos bastantes instructivos y temas que nos preguntan constantemente para que las personas puedan interactuar y saber qué deben hacer en este caso. Joana, muchas gracias por tu asistencia y a todos un feliz día. Buen día, que estén muy bien. Hasta luego.